Buenos días, ¿cómo están? Buen día. Ya estamos casi a punto de arrancar. Hoy está habilitado, mejor dicho, el test de lectura, así que cuando quieran pueden, ya son casi las 7. Bueno, ya debería estar habilitado el test en el NOW 24. Igual va a haber una ventana de tiempo hasta las 7:30 para que lo puedan completar. Hola Vicky, Hola Vicky. Hola, día, ¿cómo están? ¿todo bien? Hola Santiago, ¿cómo estás? De acá hasta que termine el test, la idea es estar conectado por si alguno tiene alguna duda o algún problema o algo. Eh, Les prometemos que no vamos a hablar así, no nos desconcentramos. Bueno, ahí el sistema me dice que ya terminaron todos el examen. Vicky, Emi, ¿algo para agregar? No, que eso que avisaron ahí en el chat lo estamos viendo, o sea, así que gracias por avisar si hubo algún problema, ya sea de internet o a quienes repitieron las preguntas. Sí, ahí Lola, sí me apareció que entregaste y que la última respuesta la última pregunta la pudiste responder. Así que bueno, después vemos todo eso que mencionaron. Cualquier cosa también agreguen en el chat si hubo algún problema más, así estamos al tanto de eso. Sí, Sí, dale, dale. no, y que bueno, como ven la nota no la tienen ahora, con Emil a la tarde vamos a revisar las calificaciones y así después les podemos dar una devolución de si hay muchos que se equivocaron en la misma pregunta por alguna razón, si es necesario explicarla, así que quédense tranquilos. Eh, Y tienen otros y test. Eso, perdón. no, y que están todos, aparecen todos los test entregados, así que quédense tranquilos en ese sentido. Eh, no, no sé exclusivamente cada uno cuál pregunta tenían alguna duda de si se mandó la respuesta, pero nosotros nos aparecen todos entregados. Y- Acá Valentino pregunta lo de, digo, parece que a ah, varios les pasó perdón. esto de que se les repitió la misma Ujú. pregunta más de una vez. Eso lo vamos a averiguar a ver a qué se debió. Sí. Y con respecto a si desaprobás, acuérdense que son 4 test de lectura, de los cuales quedan las notas de los 3 que mejor les fue. Así que en el caso que desaprueben uno, pueden usar uno para recuperar. Respondiente a vos, Carolina, no tenemos grupo de WhatsApp. La forma que tenemos de comunicarnos es el foro, tanto para las consultas prácticas como las consultas de las clases de teoría de los martes. La nota para probar es con 4, ¿no? Sí, Sí. Vos, Lola, habías hecho una consulta, creo, del trabajo práctico 2 sobre el tema de elasticidad, arco y punto en la parte práctica. Yo recuerdo haberla visto. Mi idea era contestarla a la clase pasada, pero como te busqué y no estabas, no lo tratamos. Igual la idea era por ahí ver hoy, hacia el final de la clase, algunas dudas sobre
trabajo práctico 2 y 3, porque este fin de hay una autoevaluación con eso. Bueno, algo más del test, así ya arrancamos con la clase. Profe, a mí me pareció muy poco el tiempo. Ok. Sí, lo Bueno, vamos es un a tener dato que en vamos a cuenta. considerar Sí, sí, sí. con respecto a la cantidad de preguntas y el tiempo. El No, tiempo en sí, sí no me parece por ahí que se pueda alargar, porque el criterio del test es profe. justamente que sea así como un test rápido, ¿no? Pero bueno, quizás habrá que ver por la complejidad de preguntas si amerita esa cantidad u otra. Claro, profe, yo entiendo que había que estudiar, tener todo estudiado, pero no te daba como tiempo a pensar la cantidad de las preguntas y era muy poco tiempo, me pareció. Entiendo. Nada, es. Juan Manuel, o Juan M, perdón, dice, a mí también no me pareció que el tiempo sea suficiente, ya que algunas preguntas ameritaban pensarlas un rato. Bueno, yo llegué a la última con 40 segundos, así no llegué a contestarla, pero casi llego, dice Aye. Clary dice, perdón, se me cortó. Bueno, eso tenemos que ver cómo estaba en el celular y no se ponía la cuenta regresiva y se me cortó. Me imagino, bueno, los nervios de Clary. Martu dice, al ser casos particulares, algunas estarían bueno tener más tiempo. Condicionó bastante, no sé qué quiso decir Martu con eso. Estoy leyendo en vivo el chat. Que falta tiempo. Bueno, ok. Sí, sí, es un poco lo que dijo Nicole, perdón, hace un ratito. ¿Pasa algo si desaprobamos este? No, es como dijo Emi. Wow, que hablen los chicos, yo, si no. Emi, Vicky. Y no pasa, o sea, la idea es que no desaprueben, ¿no? Pero acuérdense que tienen 4 test de lectura y les va a quedar la nota de los 3 mejores, así que si les fue más o menos en este, tienen los 3 próximos para levantar. Y la idea también era, bueno, era el primer intento por el campus virtual, así ya saben cómo es la modalidad, esto de la secuencialidad, también vamos a tener en cuenta si se repitieron preguntas y se ajustó el tiempo para los próximos, para que salga mejor. Pero también vimos que todos contestaron y enviaron sus respuestas, así que eso está bueno. Sí, sí. Sí, no deja de ser una primera experiencia para todos, ¿no? Esta modalidad virtual del test. En años anteriores, obviamente, se hacía un test de lectura en el aula. Aclara alguno acá que estaría bueno volver para atrás. Porque Facundo agrega, porque algunas de las primeras eran para reflexionarlas, y como quedaban muchas, las hacía rápido y después las de más adelante eran cortas. Ajá, entiendo. Era como que tenía una composición variable de la tipo de pregunta, donde por ahí una perdía, se adelantaba para no perder tiempo, cuando llegaba la nueva, por ahí se quedaba pensando en la anterior y se podría haber hecho al revés, ¿no? Como una cosa así. Opino lo mismo que Facundo, de Sí, Clara, me pasó lo perdón, mismo. yo puedo, me pasa mucho a mí que me pongo nerviosa y me trabo con una y saber que no podés volver, te quedás frenado ahí y nada, y no puedes avanzar. Yo entiendo que es para agregar una dificultad adicional porque estamos acá y tenemos el libro y tenemos todas las cosas, pero la verdad que ese tema de no poder volver a veces es como que es más, te genera. A nosotros, perdón, sigo diciendo, a nosotros en macro nos dijeron eso, que iba a ser así el parcial, pero nosotros no tuvimos test de lectura, pero sí tuvimos el parcial así, y les pedimos por favor que nos dejaran volver por ese tema, porque aparte había partes prácticas, no es, en el parcial viste que tenés las dos cosas, y al final, bueno, lo dejaron, pero entiendo el objetivo, pero a muchos nos pasa esto, que no es por especular, sino porque, bueno, te frenás en algo,
Adriana, te contesto, no sé si se te cortó, pero bueno, también lo vamos a tener en cuenta, vamos a tomar todas las opiniones y en base a lo que ustedes comenten y vamos a ver el comentario de la mayoría y en base a eso acomodaremos el test si es necesario. Pero sí, la idea es escucharlos a todos, así que gracias por tu comentario. Sí, la idea también del diseño del test es que justamente por el breve tiempo, es como la propia dinámica implica o impera de hacer una pregunta y pasar a la otra. Quizás donde hay que calibrar un poquito no es tanto en la modalidad, sino en el nivel de complejidad, que creo que era lo que decía Juan Cruz o Facundo, no me acuerdo quién, que si hay una pregunta que es muy compleja vis a vis otra, entonces uno es difícil por adelantado saber cuánto tiempo dedicarle a una desde otra. Digamos, como, por definición, una es como una carrera de vallas, va viniendo una valla y uno la salta, pero no es que una la salta con más segundos y otras con menos, eso me parece. De todas maneras, por el tiempo del test, insisto, Adrián, el espíritu del test es pasa una y pasa la otra, pasa la una, no hay tiempo para, digamos, no apunta a hacer un trabajo más de reflexión más largo, sino es ante la pregunta, analizarla y responderla, y seguir con la otra, esa es la idea. Pero, insisto, quizás lo que debemos hacer es calibrar en que el nivel de complejidad sean similares. Sí, Adrián, ahí los chicos, Pablo, Emi y Vicky también lo decían, hubo varios casos que nos dicen que tocó más de 2 veces la misma. No, eso definitivamente no debería ser así, lo tenemos que ver con el área informática. Leo lo que ponen y los entiendo porque me pasó lo mismo hasta en exámenes finales de la secuencialidad. También entiendo que nada, el costo, o sea, el hecho de tener los apuntes a mano y poder tener la carpeta, etcétera, hace también el hecho de que, o sea, como se puede tener eso, se pierde, digamos, la posibilidad que se tenía antes en la presencialidad de poder ir y venir o tener 3 horas para rendir algo. Igual, Igual el test no era de 3 horas, pero igual, perdón, como bien, perdón, como bien dijeron, como bien dijo Vicky, lo vamos a ver hoy a la tarde, caso por caso y demás, así que quédense tranquilos. Y también, como dijo Juan Pedro, es la primera vez en el sentido de que para el próximo test vamos a tomar todas las sugerencias que están haciendo. Perdón, no sé quién estaba hablando. perdón que te interrumpí. ¿Qué tal, Martina? Buenas, El ¿cómo tema va? es que yo entiendo que se considere que podemos llegar a tener los apuntes a mano y todo, pero es una materia en la que realmente son casos puntuales. Por más que tengas, son 2 minutos los que tienes para responder, es un caso puntual. Por más que tengas el libro a mano, no llegas ni a ubicarlo en el libro. Entonces, el hecho de verse tan condicionado en que si estás inseguro con algo y capaz preferís hacerlo al final y no tener esa posibilidad, tampoco tiene mucho sentido, porque si yo estoy en una aula y me das un papel por 20 minutos, voy a poder empezar por la pregunta que yo quiera. ¿Se entiende a lo que voy? Como que desde nuestro lado, no, yo hablo desde el lado del estudiante y cada uno puede pensar lo que quiere y entiendo que es una primera experiencia complicada para todos porque nunca nadie hizo esto antes, pero no es práctico, ni fácil, ni cómodo para nosotros el hecho de poder agarrar el libro en 2 minutos para poder contestar un caso particular. ¿Se entiende a lo que vamos capaz? Entiendo lo del tiempo porque, bueno, tenés que estudiar y tenés que estar afilado como corresponde, pero si vos querés saltar algo porque pensás que en ese momento no lo podés hacer o no lo tenés fresco o querés seguir y que te condiciona no poder volver, es un bajón para nosotros, la realidad es esa, porque son cosas muy particulares, ¿no? Que eran cosas súper teóricas que completas con una palabra. ¿Se entiende a lo que voy?
Sí, se entiende, bueno, respondo yo, no sé, era Martu, ¿no? La que hablaba, si no me equivoco, porque no había hablar. Martu, sí, Sí, soy yo. ok. No, te entiendo, es una nueva experiencia para todos. La idea no es tampoco hacer una recopilación en el momento, hacer una súper rápida recopilación bibliográfica, sino que vos tengas aprendido los temas, digamos. Ese es el espíritu en cualquier evaluación. Que después esté en disponibilidad la bibliografía, perfecto. No, disponibilidad, quiero decir, física, delante tuyo, no tiene nada de malo, pero digamos, el punto es responder a partir de conocimientos aprendidos. Ese sería un poco el punto. A mí me parece que genera mucha ansiedad esto de que no puedo volver para atrás. Tengo como dos cosas que generan cierta ansiedad. El no poder volver para atrás y correr contra el reloj. Entonces es muy difícil calibrar, digamos, insisto, creo que lo que tenemos que hacer nosotros es generar que tengan un nivel homogéneo cada una de las preguntas, con lo cual uno ya, ante la primera que responde, para bien o para mal, sabe que las que vienen serán de tenor similar. En ese sentido, pues si uno está, hasta desde la propia lectura, la complejidad en una pregunta te lleva mucho tiempo de lectura, bueno, tenés muy poco tiempo para responder o te tomas mucho tiempo y después no alcanzás. De todas maneras, estoy hablando sin información. Cuando veamos los datos concretos de cómo fueron las respuestas, podemos tener una visión más acabada, más allá de las sensaciones personales de cada uno. Pero está bárbaro que hagan todos estos comentarios, también para nosotros mejorar los tests y cualquier otra evaluación en esta modalidad virtual. Sí, quizá también hacia nosotros ver el tema de las preguntas como que sean más equilibradas y que no haya preguntas donde haya que quizá usar papel y lápiz o reflexionar, o que sean más orientadas a, bueno, si lo aprendiste, lo sabés, lo contestás en el momento. Pero sí, digo, fue una primera experiencia para todos. Todos habían llegado a leer esto pregunta aparte, ¿no? De lo que veníamos hablando. Si llegaron a leer las indicaciones y si les llegó el mensaje ayer que mandamos. O, bien, genial. Las notas hoy las vamos a ver con Vicky y en base también a todo lo que comentaron. Y bueno, mañana, como estaba ahí anotado al principio del cuestionario, que para mañana seguramente estén. Sí, a priori vale un punto cada pregunta. El próximo Lola, no sé, ahí te digo bien cuándo es. Creo en 2 o 3 semanas, me parece. Fue sobre teoría de la producción. El 29 del 9 dice Milagros, ¿no? ¿Tan rápido es? No me acordaba. Me parece que. ¿Puede ser? Sí, Sí, ¿no? el Pues son 29 de 4, claro. septiembre. Sí, es muy 21 de El cerca. septiembre, sí. cronograma. Gracias, Milagros, sí, me imagino. Producción y Producción y costos costos a corto plazo. Ok. Y el parcial sería básicamente como los test, ¿no? O sea, de la misma modalidad, producción y costo. Por lo de la misma modalidad, no sé qué quiere decir Lola. Si es esta plataforma, sí. Capaz se Puede uno refiere si agarrar. es opción múltiple y eso. Supongo que con eso no. Ah, ok. Sí, hay que Capaz que desarrollar vaya las para escribir algún. preguntas, claro. Ok. No, no necesariamente Lola va a ser exactamente, o sea, solo con 100% de opción múltiple. ¿A qué hora es? Porque hay parcial de derecho ese día. Ah, qué macana. Es en el mismo horario de cursada, felicitas. Va a ser un jueves a las 7 de la mañana. Creo que va a tener creo que está en las reglas de la cursada, va a tener una duración de 2 horas, me parece. ¿Jueves o martes? No, el primero creo que cae jueves y el segundo martes.
No sé si nos están hablando del test, Pablo. ¿Pero Ah, hablan del perdón, segundo perdón, test o del perdón. parcial eso? No, Los temas. el segundo Del test, test sí. es cierto, cae un martes. Martes a las 7 de la mañana. Y el parcial cae un jueves, que es el 8 de octubre. Jueves. Ujú. También si Bueno, yo tienen dudas de diría... algún punto, y no sé si ahora lo van a hablar acá, supongo, pero, o lo No, vamos no, a eso, hablar, yo diría, pero nos pueden escribir también si les agotemos queda todas alguna las duda. dudas que tienen los chicos del test, aprovechando a Vicky y a vos, Emi. Eh, eventualmente les propongo, Pablo, no sé, también hacer por ahí un recreo generoso de unos buenos minutos y después volver a conectarnos, digo, porque por ahí están cansados y digo, si arrancamos ya enseguida con las clases, no sé si es lo mejor. Vamos a hacer un Sí. recreo, siempre hacemos 10 minutos, quizás de 15. Pablo, ¿qué opinas? 20. Sí. Una cosa más larga para que, bueno, uno por ahí se relaje, vaya a hacer otra cosa, vuelva. Eh, ¿Ok? Bueno, sí, las preguntas del test, los dejo a los chicos, me callo. ¿Qué dicen? De las preguntas, podríamos releer algunas del test. Si decís de leer las preguntas ahora, la idea era que no ahora, porque con Emi lo vamos a mirar a la tarde y entonces en base a eso vamos a tratar de recopilar cuáles fueron las que tuvieron mayores errores para una próxima clase, no sé si será el martes o el jueves, poder revisarlo. Igualmente, si alguno tiene una duda puntual, el día que lo revisemos nos puede preguntar, ¿sí? Pero así no vamos pregunta por pregunta porque nosotros en realidad era un banco, a todos nos les tocaban las mismas preguntas. No es que eran 10 y todos tenían las mismas, sino que eran muchas preguntas. Imagínate si revisamos 40 preguntas ahora sería mucho, pero cualquier cosa puntual sí lo podemos ver. Sí, Y siempre hay nada, una instancia de devolución, entre comillas. Juan Cruz aclara que no sea muy extenso el recreo porque me quedo dormido, profe, lo entendemos. Es bravo usted estar rindiendo a las 7 de la mañana, por ahí hacerse un café. Ok, lo haremos menos de 20 minutos, Juan Cruz. me felicito Creo que es la primera vez que me pasa que de piden él. menos recreos de lo Sí. generalmente en clases. No, profe, unos minutos más cuando estábamos en el aula, porque uno salía, iba a comprar algún caramelo, volvía. Ok, pero tomamos en cuenta lo que dice Juan Cruz. Bueno. Dice, bueno. Efectivamente, Valentino le recomienda a Juan Cruz tomar un café. Yo también me iba a hacer un café, Valentino, en estos 15 minutos. La utilidad del café en mi cuerpo es casi nula. ¿Hay más, Vicky, o no? ¿Qué dice? Felicitas. Perdón, seguro se me pasó. Ah, yo le contesto Vicky. Sinceramente, No, no concuerdo con Juan Cruz, dice Lara. Mejor más minutos. Bueno, tampoco hay que hacer un debate sobre... No sé si Lara dice no tomar café o que no se va a quedar dormida y quiere más minutos, dale gracias, mejor. La utilidad del café de mi cuerpo es casi nula, consumo más té, es sustituto. Es solo se va a dormir, jaja. Bueno, me parece bueno este momento lúdico, más relajado, que ya quiere decir que los nervios van aflojando. No sé si hay alguna más sobre... Adriana Lara había dice, me parece que preguntado, con creo, y 20 nos, minutos puedo maximizar el beneficio. Está bien, Lara, sí, interesante. Adriana Y había ganas preguntado de... arriba y se pasó una Perdón, pregunta. sí, porque se me pongo No, hooligans. en el debate del café. No, digo que Adriana había preguntado, ¿los temas de teoría de los test se repiten en el parcial? Entiendo que sí. Justamente el test, el objetivo, no sé, igual corríjanme los demás, pero el objetivo del test es que vayan estudiando para el parcial también, además de ser parte de la nota de, de la promoción o de la cursada. Sí, es como una forma de ir fijando conceptos e ir practicando, como bien decía Emiliano recién. Recuerden que de acuerdo al cronograma, el primer parcial va a incluir en la teoría hasta lo que es costos. Ya Daniel arrancó el martes con lo que es la parte de producción y después le queda la parte de costos.
Bueno, si les parece, hacemos un corte. Vamos a volver 8 y 10, son y 53. Entonces, ¿quedó algo más de...? No, creo que estamos, ¿no? Mm. Dale, Bueno. dale, genial, ok. ¿A qué hora, Nosotros Pablo, dijiste? Y 8 y 10, 8 y ¿volvemos? 10 más o menos, sí, son 15 minutos. Ok, un poco para... en el medio entre la máxima de Juan Cruz y... Sí, Que esperemos que no se quede dormido, Juan Cruz. Ánimo, Juan Cruz. Vamos a hacer una clase para que se queden tranquilos. más tranqui, sí. Sí, más tranqui, por ahí obviamente no tan larga y quizás tocaremos un tema y no mucho más. Sí, después hay Eh, una parte de consultas, porque recuerden que este fin de está la segunda autoevaluación de práctica, así que quizás si tienen alguna duda claro, del tenés práctico razón. 3 o Sí, del sí, sí, práctico sí. 2, abrir un espacio un poco más amplio para esas consultas. Ok, Porque un par de aprovechemos consultas ya eso. estuvieron llegando sobre eso. Sí, María Noel dice, dale, sí, sí, auxilio. Supongo que hará auxilio en ocasión a esto que estabas diciendo vos, de tener una instancia para hablar de las consultas. Bueno, listo, no robamos más tiempo. Gracias Vicky y Emi, y gracias a todos ustedes por rendir. Nos vemos en un ratito, apago cámara y... Bueno, Dale, nos vemos un rato. Gracias, chicos, por chao, los chicos. comentarios y bueno, después nos tenemos comunicados, Bien, contactados. sí. Bueno, seguimos. Dale, dale. ¿Querés arrancar vos o arranco yo? ¿Cómo querés que sigamos? Perdón. Como quieras, no, arranca vos, dale. Dale. Habíamos dejado entre la IA 3, el ejercicio 14, 12, no sé. No. Faltaban 3, 4 ejercicios, son un poco largones los que quedan, pero quedan 3 o 4 ejercicios. Bien. Vamos al Consideremos que son principio. 8 y cuarto, Pablo, hagamos algo breve, más si abrimos Sí. a las preguntas. Ok. Vamos al principio de todo. Bien, práctico 3, ¿dónde estamos? Estamos en la clase del 17 de septiembre. La idea de hoy es continuar con algunos ejercicios. No creo que lleguemos a ver todos. Esta es la última parte del práctico 3. Bueno, tuvimos el primer test de lectura a las 7 y este fin de semana va a estar abierto desde el 18 hasta el 21 de septiembre la segunda autoevaluación, que va a incluir conceptos del práctico 2, todo lo que vimos en el práctico 2 y avance del práctico 3. Para avance se refiere principalmente, eso estuvimos charlando al interior de la cátedra, y es lo que vimos hasta la clase pasada. O sea, todo lo que hoy veamos de este práctico no estaría entrando a la autoevaluación de este próximo finde. Bien, estuvimos viendo varios ejercicios, hicimos toda una primera, hace ya 2 clases, arrancamos con lo que es preferencia del consumidor y la restricción presupuestaria, y la clase pasada ya arrancamos a ver lo que es elección del consumidor. Ahora la idea es ver algo de efecto sustitución, efecto ingreso y efecto precio, y lo que es demanda ordinaria y compensada. Pasamos al ejercicio, nos habíamos quedado en el ejercicio creo que 13 o 14 me parece. Ahí está. Bien, bueno, acá tenemos que volver a trabajar con los datos del ejercicio 10, que ahora lo vamos a repasar. Nos dice que si el precio de A disminuye a 4 pesos, indica el incremento en la cantidad demandada por efecto sustitución e ingreso. Grafica las demandas normal u ordinaria y la compensada. Volvamos brevemente a repasar los datos del ejercicio 10. El ejercicio 10 era el primer ejercicio donde teníamos un ejemplo ya numérico de elección del consumidor. Recuerden que en el ejercicio 10 teníamos que hallar las cantidades del bien A y del bien B que tenía que comprar un consumidor con el fin de maximizar la utilidad. Si se conocían los siguientes datos. Bueno, teníamos los precios de ambos bienes, el precio del bien A y el precio del bien B, el ingreso monetario con que cuenta este consumidor para gastar en A y en B, y las utilidades marginales que le reportan el consumo de cada bien.
Entonces, a partir de la condición de equilibrio de optimización del consumidor, donde la utilidad marginal de un bien respecto de su precio tiene que ser igual a la utilidad marginal del otro bien respecto de su precio, en ese punto que gráficamente se ve como punto de tangencia entre la restricción presupuestaria y la curva de indiferencia, nosotros reemplazamos con los datos no del ejercicio, obtenemos una forma de expresar B en función del bien A, y luego lo que hacíamos era reemplazar esa relación de B con A en la restricción presupuestaria. Y ahí obteníamos que la cantidad de A de equilibrio, o donde el consumidor maximizaba su utilidad, era 30 y de B 50. Y después calculábamos qué pasaba cuando aumentaba el precio del bien B. Bien. Entonces, volviendo al ejercicio 14, tenemos esa situación, pero en vez de ser el precio de A5, como plantea el ejercicio 10, el ejercicio 14 nos dice que el precio de A disminuye a 4. Y tenemos que determinar cuánto se va a demandar por efecto de sustitución y por efecto ingreso. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Bueno, acá lo que dice es que la nueva relación de precios hace que uno de los bienes, en este caso A, se ha hecho relativamente más barato. O sea, al bajar el precio de A, se hace más barato con respecto a B. Entonces, en principio lo que va a haber es, dado que A es más barato, voy a poder consumir una mayor cantidad de A, reasignando unidades de B que se ha vuelto relativamente más caro. Esto es lo que ustedes en la teoría vieron como efecto sustitución. Cuando baja el precio de un bien, o sube cuando varía el precio de un bien, un primer efecto que pasa es que sustituyo un bien por otro. Pero no pasa solo eso. Otra cosa que pasa es que, si bien el ingreso nominal permanece constante, que el ingreso nominal, recuerden, era 350 pesos, lo que sí cambia es el poder de compra, o sea, el ingreso real. ¿Por qué? Porque varió el precio de un bien. En este caso, como el precio del bien A se vuelve más barato, se hace más barato, aumenta el ingreso real. El individuo tiene mayor poder de compra. Entonces ahora va a poder también comprar más de ambos bienes. Eso es lo que también llamamos el efecto ingreso. La suma de estos efectos, la suma del efecto sustitución y el efecto ingreso, es lo que se llama efecto precio. Que acá ustedes en la resolución lo tienen, que dice que es 3,5 unidades. Yo ya estaba viendo que no está del todo resuelto este ejercicio, así que por eso agregué algunas cosas que ahora las vamos a ver. El efecto precio es lo que se obtiene luego de modificar el precio del bien A de 5 a 4. Y la idea de este ejercicio es justamente ese 3,5 que vemos acá de efecto precio, es descomponerlo en lo que es efecto sustitución, efecto ingreso. Dice, bueno, podemos aislar ambos efectos, tenemos que efectuar una quita en el ingreso monetario del consumidor. Como ahora el consumidor tiene un mayor ingreso real, porque aumentó su poder de compra como resultado de la disminución del precio del bien A, una forma de volver al poder de compra original es simulando una quita en el ingreso. En este caso la reducción va a ser de 30 pesos, que resulta de multiplicar la variación del precio, el precio cae en 1, por eso es menos 1, por la cantidad del bien consumido originalmente. Antes se consumían 30 unidades del bien A. Todo esto que muestra acá, ahora lo vamos a ver paso por paso en la resolución. Bueno, de vuelta, siempre la misma condición de equilibrio o de optimización que tiene el consumidor es que el cociente, la utilidad marginal del bien A dividido su precio tiene que ser igual a la utilidad marginal del bien B dividido su precio. En este caso, si nosotros reemplazamos las funciones de utilidad que nos da el ejercicio 10 por los precios, fíjense que ahora el precio de A antes era 5, ahora es 4. Si despejamos B, llegamos a esta expresión, B en función de A. Y ahora lo que tenemos que hacer es reemplazar esta expresión de B en función de A en la restricción presupuestaria, con los nuevos precios. O sea, nosotros tenemos que los 350 pesos de ingreso monetario va a ser igual a lo que gaste en el bien A más lo que gaste en el bien B. Entonces acá por sustitución reemplazamos esta expresión de B. Y llegamos que se va a consumir 33,5 de A en vez de 30, entonces se consumían 30, y 54 de B. Vemos acá están los 3,5 de diferencia que se consumían respecto a la situación inicial.
Entonces ahora tenemos que, ese sería el efecto precio total. Cuando el precio de A pasa de 5 a 4, el consumo de A aumenta de 30 a 33,5. Entonces, si queremos aislar el efecto sustitución, lo que tenemos que hacer es ver cómo quitarle o simular una quita del ingreso monetario para poder llegar al poder de compra original. Porque vemos que estos 350 que antes me permitían comprar determinadas cantidades del bien A y el bien B, ahora van a poder permitir consumir mayores cantidades de ambos bienes. Entonces, ¿cómo se va a calcular esa quita del ingreso monetario? Bueno, delta I va a ser la variación del ingreso, va a ser igual a las cantidades que yo consumía originalmente del bien A, que es el bien que sufre una modificación en su precio, por la variación del precio del bien A. Lo que yo consumí originalmente del bien A era 30, y el precio varía en menos 1, porque ahora está 4, pero antes estaba 5. Entonces, el ingreso monetario que yo voy a tener que quitarle, o simular quitarle a este consumidor para que tenga su poder de compra original, va a ser de 30 pesos. O sea que el ingreso monetario nuevo, antes era 350, ahora va a ser de 320. Con esa nueva restricción, vamos a llegar a una nueva cantidad de A. Tenemos que 320, que es esta quita que simulamos en el consumidor para que pueda obtener su poder de compra original, va a ser igual a lo que gaste en el bien A más lo que gaste en el bien B. Y acá de vuelta reemplazamos la relación, esta expresión que habíamos obtenido de B en función del bien A. Si despejamos, llegamos que lo que va a consumir del bien A es 31, en vez de los 33,5. Justamente por lo que hicimos fue aislar o separar el efecto de sustitución. Porque lo que eliminamos fue el aumento en el ingreso real. Mantuvimos constante el poder de compra. Si reemplazamos en B, llegamos que B ahora es 49. Entonces, con el ingreso monetario de 320 y con la nueva relación de precios, que es 4 sobre 4, antes era 5 sobre 4, la conformación de la canasta de consumo para este consumidor será, esto es lo que vimos recién, ahora se va a consumir 31 de A y 49 de B. Entonces, ¿cómo calculamos el efecto de sustitución? Bueno, el efecto de sustitución se calcula como la diferencia entre lo que yo consumo manteniendo constante el poder de compra, con esta variación en el ingreso que hice recién, menos lo que consumí originalmente. El efecto de sustitución va a ser igual a 1. En cambio, el efecto de ingreso va a ser la diferencia entre lo que yo consumía originalmente, como resultado de la disminución del precio del bien A, que era 33,5, menos lo que consumo por quitarle el poder de compra, 2,5. La suma de estos dos nos da el efecto precio. Y acá lo vemos gráficamente. Acá lo que hicimos fue graficar la demanda ordinaria y la compensada. Ahora vamos a ver, esperen, ahí. Esta tablita nos sirve a nosotros para ordenar y poder graficar ambas demandas. Donde ponemos en la primera columna los precios, en este caso el precio del bien A, que es el que sufre una modificación, y las cantidades que se demandan a los diferentes precios. La demanda ordinaria sería la que surge del proceso de maximización de la utilidad. Es la demanda común. Cuando el precio era 5, se consumía 30, este es el resultado del ejercicio 10. Esto es el resultado del ejercicio 10. Y en cambio, cuando el precio se reduce a 4, la cantidad demandada va a ser 33,5. Este es el resultado que surge de este ejercicio. Este sería el total, el efecto precio total. Y lo vemos gráficamente en esta línea negra. Cuando el precio es 5, la cantidad consumida era 30, lo que surgía del efecto del ejercicio 10. En cambio, cuando el precio es 4, la cantidad consumida va a ser 33,5. Con esos dos puntos, nosotros podemos trazar la demanda ordinaria. Y esto es lo que nosotros llamamos efecto precio o efecto total. Luego,
lo que hacemos es, a un precio de 5, bueno, la cantidad compensada va a ser la misma porque el precio no varió, se mantuvo en 5. Pero cuando el precio se disminuye a 4, la cantidad demandada o la demanda compensada va a ser 31. Esos son los 31 que surgen de aislar el efecto sustitución. Que gráficamente lo vemos en esta línea celeste que tiene una mayor inclinación, donde al precio de 5 se consumen las mismas cantidades, porque el precio no varía, pero al precio de 4 ahora se van a consumir menos cantidades, 31. Entonces acá lo que vemos es el aislamiento del efecto sustitución y del efecto ingreso. A ver si hay algo más. ¿Alguna duda? Vi que hay varios mensajes en el chat. Sí, creo que lo fui contestando, ahí me equivoqué. Pablo es el alumno Pablo Corradini, te lo mandé Sí. primero por privado, vos Pablo, Jorge, pero en realidad es a Pablo Corradini. Sí. Porque estaba preguntando con el medio esto, me imagino que era por 1,5, entonces le dije que se puede pensar como la mitad de alguna unidad de medida en cantidades, ¿no? Miles de litros, toneladas. Eso por un lado. Después Facundo pregunta si esto es Slasky o Higgs. Y después María Noel pregunta, profe, ¿podría dar un ejemplo aplicado a algún caso? Esas dos no las respondí. Esto es Slasky, ¿no? Sí. Claro, volvés a una canasta, no volvés a una curva de indiferencia anterior, dado los nuevos precios. O sea, vos le compensás, haces una estrategia, digamos, le simulás mayor o menor ingreso, depende cómo fue la variación, entonces a esos nuevos precios le compensás el ingreso en términos de poder de compra, que es lo que hizo Pablo. Esa es la parte quizás más dramática o crítica al momento de calcular estos ejercicios. Estos ejercicios que estaba haciendo Pablo, donde uno tiene un sistema, encuentra la solución, donde la solución claramente es la canasta que va a elegir el consumidor. Después viene como tiene como 3 etapas o 3 partes. Primero, conocer la canasta original. Segundo, la canasta final, lo que realmente sucedió, que fue el efecto precio, lo que hoy Pablo hizo detalladamente todo. Acá. Esos serían como los 2 pasos. Generalmente cuando uno ya arma el sistema y conoce esta mecánica, no es complejo. Por ahí puede ser un poquito largo, porque uno tiene que armar el sistema, evitar equivocaciones en pasaje de términos, y errores de esa naturaleza. Una vez que uno tiene la canasta inicial y la canasta final, tiene realmente lo que pasó en este consumidor, o lo que Pablo después va a llamar demanda ordinaria. Ahora, después hay una tercera pata de este ejercicio, una tercera instancia, la última, que es esto, donde la parte crítica es esto que hizo Pablo. O sea, saber para dónde tengo, si bajó el precio, tengo que quitarle ingreso, hacer la simulación de quitarle el poder de compra. Si subió el precio, regalarle poder de compra. En este caso, como bajó el precio y es más rico, yo quiero, digamos, esta simulación, quitarle poder de compra, que es ahí. ¿Cómo se hace esa compensación? Era volver a la vieja canasta, por eso tiene un Slasky style, para responderle a Facundo, no es que vuelva a la utilidad. Y veo la diferencia entre los 2 precios. Y ahí sacó la cantidad de ingreso. A veces uno lo puede encontrar en las guías haciendo, bueno, en la primera situación era 30 por 5 y en la segunda situación es 30 por 4. Esas son 2 situaciones de gastos distintos, hace la resta y siempre le va a llegar a que en términos de pesos son menos 30. Una vez que uno tiene eso, recalcula de nuevo todo el sistema, haciendo como que el consumidor no tiene 350 pesos, supongamos que tiene en esta nueva relación de precios 320 pesos. Con lo cual ahí ya me garantiza que solamente lo que me resulta, la canasta medida especialmente en el bien que estoy midiendo, que es el bien A en este ejemplo, ese cambio, esa discrepancia entre el punto original y este tercer punto, es el efecto sustitución. Y por diferencia, lo otro entonces es el efecto ingreso. Digamos, teníamos una diferencia total de 3,5, ahí está. Entonces nosotros ya sabemos que neutralizándole el efecto de ingreso es como que lo anulamos, lo tapamos, por decirlo de una manera un tanto vulgar, encontramos solo el efecto sustitución, que es lo que está haciendo Pablo ahí, encontrando de 31 a 30. Entonces, por diferencia, si nosotros sabemos que el efecto total es 3,5 y uno es efecto sustitución, lo otro es efecto ingreso. Ahí acuérdense lo que vivieron con Daniel en la teoría, que a veces en los bienes ordinarios los efectos tienen el mismo sentido, digamos, caminan para el mismo lado. Si en este caso bajo los precios, consumo más del bien, efecto total o efecto precio, y en los dos
caminan para el mismo lado del efecto sustitución y efecto ingreso. Ustedes ya saben, por la teoría, que no necesariamente en todos los bienes es así, a veces los efectos se contraponen. Cuál es más grandote termina diciendo cómo es la historia final del efecto total. Che, lo hice un poquito largo, perdón. No sé No, si no, está respondí. bien. No, digo, acá por ahí para entender un Dale. poco más intuitivamente, esa variación, esa caída del precio a 4 que pasa de 5 a 4, hace que, por un lado, consuma más el bien A, porque se volvió más barato, el bien A exclusivamente, eso se ve acá con el efecto de sustitución, que es de 1, aumenta en 1 la cantidad demandada del bien A, pero también consume más del bien A porque aumentó su poder de compra. Al tener un mayor poder de compra producto de la disminución del precio de A, va a ser más rico y va a poder consumir más de ambos bienes, y eso lo vemos en el efecto de ingreso, por eso consume 2,5 porque aumentó su poder de compra. Un poco lo que explica el efecto de sustitución y el efecto de ingreso. La suma de esos dos efectos, como venimos diciendo, siempre es 3,5. Y con esos datos, con toda esa información, podemos construir esta tabla donde el efecto precio, podemos con el efecto precio o el efecto total, podemos graficar la demanda ordinaria, que es la línea negra que está acá. En cambio, al hacer el efecto de sustitución, podemos calcular lo que es la demanda compensada. Pues se llama justamente compensada porque estamos compensando al consumidor, quitándole ingreso para que vuelva a su poder de compra original. Vamos a ver un ejercicio similar, donde también tenemos una función de... acá ya no trabajamos con utilidades, sino que tenemos la función de demanda de un bien X, que tiene la siguiente forma. El bien X va a depender del ingreso monetario y del precio del propio bien, donde el ingreso monetario es 900. Dice que partiendo de un valor del precio de X igual a 0,5, y luego suponiendo que se incrementa dicho precio a $1, tenemos que hallar y graficar la curva de demanda ordinaria y la compensada para dicho intervalo de precios. Y acá de vuelta, diferenciar los efectos precios, sustitución, ingresos. Y luego graficar la curva de Engels para el intervalo de ingresos de 700 a 1000. Y suponer que el precio de X es igual a 1. Bien, primero partamos de la base de la función de demanda. La función de demanda tenía esta forma, con el ingreso monetario igual a 900. Lo que hacemos es reemplazar en la función de demanda el ingreso monetario, entonces nos va a quedar que la demanda va a ser igual a 90 menos 20 por el precio del bien X. Ahí podemos construir la siguiente tabla, donde cuando el precio de X es 0,5, la cantidad demandada de X va a ser 80, y el gasto del consumidor en el bien X va a ser 40. Esto surge de multiplicar precio por cantidad. En cambio, cuando el precio de X aumenta a $1, la demanda del bien X va a ser 70 y el gasto del consumidor va a ser igual a 70. Entonces, para obtener la demanda compensada, lo que tenemos que hacer es responder a la siguiente pregunta. ¿Cuánto dinero habría que restituirle? Acá es al revés que el ejercicio anterior. En el ejercicio anterior había que quitarle ingreso porque había bajado el precio de un bien. Ahora tenemos, como el precio del bien X aumentó, tenemos que darle ingreso a este consumidor que pueda acceder a la combinación de bienes vigente antes del cambio de precio. O sea, ¿cuánta plata deberíamos darle a este consumidor para que vuelva a consumir la combinación de bienes original? Entonces, ¿cuál era la situación original? El gasto total del consumidor eran los 900 pesos, porque el consumidor tenía un ingreso monetario de 900, y lo que siempre asumimos o tomamos como supuesto en los modelos de teoría del consumidor, el modelo de teoría del consumidor, es que el individuo es racional, no ahorra nada y gasta todo su ingreso. Entonces el individuo gasta 900 pesos en bienes. ¿Cuánto gasta en el bien X, que es el bien que estamos analizando? Gasta 40 pesos, porque el consumidor en la situación original consumía una cantidad de 80 a un precio de 0,5. Este 80 surge de reemplazar el 0,5 en la función de demanda. Entonces gasta 40. Entonces, si el consumidor gasta 40 pesos en el bien X, ¿cuánto va a gastar en el resto de los bienes que tiene? O en un bien Y, por ejemplo. Bueno, va a gastar lo que le queda de ingreso, que son 860 pesos.
O sea, dice, luego del aumento del precio, para acceder a consumir la misma cantidad de combustible, mira, creo que originalmente era combustible esto, deberá gastar 80 por 1. O sea, es lo que debería compensarle al individuo. Otra forma de obtenerlo es el incremento del ingreso, que a lo que veíamos en el ejercicio anterior como delta I, va a ser igual a la cantidad consumida, que es la cantidad original, en este caso son los 80, por el aumento del precio. Ahora el precio es 1, pero antes el precio era 0,5. Entonces, lo que va a haber que compensar a este individuo para que consuma la canasta original, o sea, los 80 originales, va a ser 40 pesos. O sea que el nuevo ingreso monetario va a ser ahora de 940. Antes gastaba 900, pero como aumentó el precio del bien X, vamos a tener que simular una compensación a este individuo para que pueda acceder a esa canasta original. Esa compensación va a ser de 40 pesos. Entonces, si yo reemplazo con el nuevo precio, que es 1, y el nuevo ingreso, en la función de demanda, dice que acá estamos trabajando directamente con funciones de demanda. No estamos trabajando con utilidades marginales. Vemos que el consumidor, con el ingreso compensado y a los nuevos precios, va a consumir 74. O sea que, aunque yo le compense la pérdida del poder adquisitivo, el consumidor no va a volver a consumir las 80 unidades originales, sino que va a consumir 74. Dice que las 4 unidades que se incrementan, o sea, antes eran, cuando el precio era 1, el precio de X era 1, el consumo caía de 80 a 70. Ahora, si yo le compenso a este individuo los 40 pesos, el consumidor va a poder consumir 4 unidades más, va a poder consumir 74. Y de las 4 unidades que incrementa se ven a la compensación. ¿Por qué no consume 80? Justamente porque cambió la relación de precios. Entonces el bien X se volvió más caro, no solo en términos absolutos, sino también en relación al resto de los bienes. Esto es lo que da lugar al efecto sustitución, que en este ejercicio es de 6 unidades. Es decir, los 80 originales que consumía, menos los 74 que consume ahora. Entonces, acá de vuelta, construimos esta tabla y podemos determinar lo que es el efecto sustitución, el efecto ingreso y el efecto precio. Primero siempre vayamos por lo más sencillo. Nosotros tenemos que el precio de X pasó de 0,5 a 1, aumentó, y que la cantidad demandada del bien X, con el ingreso monetario de 900, se disminuyó en 10, pasó de 80 a 70. Eso es lo que llamamos el efecto precio. Y acá tenemos el gasto de consumo. Esto sería el gasto compensado. En la situación original sigue siendo 80, pero cuando nosotros compensamos a este individuo aumentándole su ingreso monetario en 40 pesos, el consumidor termina demandando no los 80 originales, sino 74. Y ahí tenemos el gráfico donde tenemos al precio de 80 se demanda 0,5, perdón, al precio de 0,5 se demanda 80 en ambas situaciones por la situación original, y al precio de 1 en la situación original se va a demandar 70, por eso la recta negra es lo que llamamos demanda ordinaria, en la que acá no hay variación del poder de compra, o sea, no hay compensación del individuo, y si aislamos el efecto sustitución, nos queda que el individuo ahora va a consumir 74. Entonces acá tenemos lo que es el efecto sustitución, y acá lo que es el efecto ingreso. Finalmente, lo que nos pide el ejercicio era que grafiquemos la curva de Engels para el tramo que va de 700 a 1000, suponiendo un precio igual a 1. Ahí lo que tenemos que hacer es
para diferentes ingresos, nosotros tenemos que la cantidad demandada del bien X era igual a 0,1 del ingreso monetario menos 20 por el precio. El precio es el precio que nos plantea el ejercicio, que es 1, el nuevo precio, pero en cambio acá lo que va a ir variando es el ingreso monetario. En el primer caso va a ser 700, luego va a ser 800 y así hasta 1000. Entonces, reemplazando diferentes valores del ingreso monetario, vamos a obtener las cantidades que consume este individuo a los diferentes niveles de ingreso. Y por eso construimos lo que es la curva de Engels. ¿Cómo venimos, Juan Pedro? Bien, hay un par de preguntas. Voy un poco repasando dónde llegamos. Milagros, ¿puedo repetir cuál es la demanda compensada? En el ejercicio anterior, pero es esto, así que, quiero decir, en este ejercicio también está, así que podemos tomar este caso. Adrián dice, por eso sabemos que A es un bien normal, ¿no? Porque el efecto ingreso es positivo. En relación al otro ejercicio, efectivamente es así. Ahora arrancan dudas de este. Facundo dice, yo tengo duda de cómo se saca el gasto compensado. Milagros la aclara, es precio por cantidad por precio, dice Juan Cruz. Multiplicás el precio por la cantidad, ahora repetimos eso. Aclara, eso lo digo yo. Lara dijo, multiplicás precio por cantidad. Facundo le agradece a los compañeros, digo yo, ahora lo repetimos. Enzo dice, profe, ¿podría volver a explicar cómo se sabe en cuánto se debe compensar el consumidor? Porque no lo entendí. Lara dice, ¿cómo se saca el efecto ingreso? Facundo, ¿por qué cuando lo compensás consume lo mismo a precio 0,5? No entiendo eso, no consumiría más. Y Facundo, otro Facundo, no Campos, Weinstein dice, ¿qué sería el GC? Por ahí el cuadrito ese no estaba, confundí un poquito. Sí, me parece que esto no es GC, en realidad es la cantidad compensada. Ah, ok. No es el gasto. Sí. Correcto. Es lo que aclaremos eso. Sí. Fue un error mío. Sí. Hay un mensaje más. A ver. Sí, gracias, ya fue respondido. Dijo Milagros con respecto a la compensada. Bueno, creo que todo gira en torno a lo mismo. Ahí, esa parte, ¿no? Pablo, es cómo sacás el monto que tenés que compensar. Compensar de nuevo es como una estrategia que uno hace un experimento mental de cuánta plata. ¿Se acuerdan cuando con Daniel vieron que tenía una situación particular de elección, que veían la tangencia, la curva de indiferencia con la restricción presupuestaria, cambiaba la restricción presupuestaria, entonces uno iba a otra curva de indiferencia? Cambiar la restricción presupuestaria porque cambian los precios. Entonces uno volvía, trazaba mentalmente esa nueva relación de precios a la vieja curva, así hacía Hicks, o a la vieja canasta, así hacía Slutsky. Bueno, es básicamente eso. O sea, lo que está haciendo Pablo ahí cuando dice el incremento del ingreso es volver a la cantidad consumida con la nueva relación de precios. ¿Ok? Es eso. Lo que pasa es que él ya hace un paso adelantado, él dice el aumento del precio, entonces es la diferencia del precio. Insisto, uno podría hacer la vieja cantidad consumida al precio original más la vieja cantidad consumida al nuevo precio y sacar la diferencia monetaria. ¿Ok? Pero es lo mismo que está haciendo, es decir, hace factor común en las cantidades consumidas y hace 1 menos 0,5. Esa es la variación en el precio. Eso, pero para que ustedes, porque uno por ahí la confusión viene, pero ¿cómo variación del precio? ¿No era que uno con unos precios nuevos volvía a una vieja situación? Bueno, es lo que está haciendo directamente ahí. O sea, insisto, cuando uno decía a los precios nuevos, en este caso hubo un aumento de precios, si no me equivoco, a esos nuevos precios volver a la situación original y compararlo con la anterior. Entonces, ahí ese 1 menos 0,5 es justamente la comparación entre las dos situaciones. Cuando uno tiene ese ingreso cuando uno tiene esa variación en pesos, porque lo que está marcado ahí en 40 son pesos, pesos, plata, dinero, unidad de cuenta, ahí está, se lo damos mentalmente al sujeto, de nuevo, eso es un experimento que uno hace, y recalcula todo. Y a partir de ahí encuentra cuál es la cantidad donde uno neutraliza, es como que duerme, hablando así como Juan Cruz decía que se dormía si se hacía muy largo el recreo, es como que uno duerme a la parte del ingreso, la neutraliza, entonces queda solamente, visualiza el efecto de sustitución, que es lo que advierte con la cantidad de 74. Y a partir de ahí construye el otro efecto. La curva de Engels, respondiéndole a Honorio,
es eventualmente una representación gráfica en donde se vincula las cantidades demandadas de un bien con el ingreso. En distintos contextos se puede hacer eso, ¿sí? Aparte de ahí la curva, acuérdense que veían, era muy importante en términos de la pendiente para ver qué tipo de comportamiento teníamos con el bien, etc. Por ahí me pasé alguna, no sé, o Pablo, te devuelvo la palabra. No, que ustedes en la teoría con Daniel vieron que las curvas de Engels surgían a partir de las curvas de indiferencia. Cuando aumentaba el ingreso, los precios se mantenían constantes y aumentaba el ingreso para diferentes niveles de ingreso. Lo que pasa acá, no estamos trabajando con curvas de indiferencia, sino que estamos trabajando directamente con funciones de demanda. Fíjense que todo este chiste que estamos haciendo de trabajar con curvas de indiferencia y maximización de la utilidad es justamente para ver, bueno, cuánto va a demandar el individuo a los diferentes precios. O sea, si el precio de un bien varía, cuánto va a terminar demandando el individuo, que justamente se termina respondiendo con la expresión de la función de demanda. Bien, buenísimo. ¿Cómo estamos de hora? ¿Qué hora es? Son 9 menos 10. Digo una cosita más de esto. En general, Sí. los ejercicios que tienen que ustedes estimar el efecto ingreso y el efecto sustitución que componen el efecto precio son de dos naturalezas. Le damos un sistema donde hay una relación entre la utilidad y la restricción presupuestaria, y con lo cual ahí ustedes tienen que hallar dos canastas más una tercera. La primera canasta es la situación original, la segunda canasta es la situación final, y la tercera canasta es este experimento mental que uno hace compensándole el ingreso, para decirlo técnicamente, ¿sí? Ese es un tipo de ejercicio. El segundo tipo de ejercicio es que ya suponemos que hay detrás una curva de indiferencia y un análisis psicológico que hace el consumidor, y directamente le damos la función de demanda individual. ¿Se acuerdan? Acá en la demanda individual, uno puede decir coloquialmente como que arriba hay otro gráfico que está la curva de indiferencia psicológica del consumidor. Entonces, pero a veces directamente obviamos esa parte y vamos directamente a la curva de demanda individual, que ustedes ya saben que la curva de demanda individual se construye a través de distintas combinaciones de precios y cantidades, o sea, distintas combinaciones de precios y cuál es la cantidad óptima de este consumidor. Y entonces lo que vimos la clase pasada en esa situación de curva de indiferencia. No son dos cosas distintas, sino que es las mismas cosas, sino que obviamos una parte del razonamiento, por decirlo de alguna manera. ¿Qué puede entrar en el parcial? Cualquiera de las dos cosas. ¿Ok? Son 9 menos 10. ¿Qué hacemos, Sí. Pablo? ¿Descansamos? Sí, no. Yo estaba viendo que sí. era uno de dotaciones que es medio largo, Sí. va más que largo, pero es medio intrincado, y después uno de demanda quebrada. Por ahí podemos dar rápido, visualizarlo de la demanda quebrada y nada más, ¿no? Dale, sí. No terminar todo por ahí. O sea, chicos, lo que está quedando es un ejercicio de nuevo, que es la elección del consumidor, pero con una situación particular. En vez que el ingreso esté dado tiene tanto dinero en el bolsillo, está dado porque como que tiene una dotación inicial de bienes, que no necesariamente las consume todas. O sea, esas dotaciones las puede intercambiar. Es como que ya viene como un estado de la naturaleza donde un consumidor tiene determinadas cantidades del bien A y del bien B, ¿sí? Y después las intercambia, se puede quedar con algunas para consumo personal y otras las intercambia con otro, y es una forma de generar una suerte de ingreso a través de ese intercambio. Pueden pensar un montón de ejemplos. Yo cuando era chico, no sé si sigue existiendo, coleccionaba figuritas. Es como que uno tenía determinado stock de figuritas e intercambia algunas figuritas para consumir otras que no tiene y se queda con otras. Básicamente ese es un poco entonces, ¿cómo cambia eso, en especial cuando cambian los precios? No es tan difícil en sí la intuición, por ahí tiene cierta complejidad. Yo iría al último, no sé si lo querés darlo vos o lo abro yo acá. Abrirlo vos si querés, y después abrimos un espacio más de consultas para la autoevaluación. Sí. Bien, ¿para qué? El último ejercicio que está planteado, ok, a ver, tengo que, habilítame para compartir. Sí. Sí. Puedes compartir. ¿Estamos? Sí. Bien, gracias. El último ejercicio es una demanda, dos demandas de dos consumidores, porque ¿cómo sería la secuencia? Dijimos, tenemos esta representación de la elección del consumidor, ya lo vimos a partir de un set de axiomas, supuestos, encontramos su relación psicológica a través de la curva de indiferencia, después se enfrentaba a los precios y a los ingresos y elegí una canasta.
Y a partir de eso, si variaba el precio de un bien determinado, elegía canastas distintas y construíamos la función de demanda particular. Y yo terminaba diciendo, creo que la clase pasada con Pablo terminamos diciendo, bueno, es efectivamente esa demanda individual, si uno las agrega es la suma, tiene la demanda total del mercado. ¿Cómo se agrega? Para un determinado set de precios, ve las distintas demandas. Por ejemplo, yo tengo en mi psicología, demando determinadas cantidades de lapiceras a determinados precios. Pablo tiene otra demanda individual de lapiceras a un determinado precio. Entonces uno se puede preguntar, ¿cuántas lapiceras demanda Juan Pedro cuando el precio de la lapicera son 60 pesos? Tantas. ¿Cuántas lapiceras demanda Pablo Jorge cuando el precio son 60 pesos? Tantas. La demanda total o agregada sería a 60 pesos la suma de lo que demanda Juan Pedro más lo que demanda Pablo. ¿Ok? Eso es bastante intuitivo y es lo que pregunta acá. Acá nos da dos funciones de demanda del mercado, donde la cantidad demandada directa A y B acá son dos consumidores distintos, no es que son dos bienes, es Antonio y Benito, ¿ok? No son, no es que son dos, es cuánto demanda de un bien Antonio y Benito. Entonces, si la cantidad demandada por Antonio es 100 menos 2px y la cantidad de Benito es de 200 menos 2px, ¿ok? Son dos funciones lineales tradicionales, habituales, no tienen nada de raro, pendiente negativa, etc. Indique para cuál intervalo de precio es válida la función de demanda total resultante de la sumatoria de las funciones de demanda de cada individuo, graficar. Ahora considere que en el mercado hay 1000 consumidores como Antonio y 500 como Benito, grafique la demanda del mercado. Bueno, eso es una extensión de lo mismo, pero si entienden lo primero, entienden todo. Una forma, una manera, primero, algebraica de hacer es sumar las dos funciones en su forma directa. Decimos lo que decíamos hoy, la cantidad de... teníamos el puntero, me gustaba... A ver, pongo la foto acá. Esta es la de Antonio, la función de demanda de Antonio, y esta es la de Benito. Uno lo que puede hacer es sumarlas, ¿no? Y hace, esto es la suma total, que resulta de operar estas funciones, ambas funciones, sumo los términos autónomos y sumo los términos que tienen el precio. Y esta es la función de demanda total. Yo creo que esto no hay ningún tipo de inconveniente en visualizarlo, son dos demandas lineales, uno suma las cantidades por un lado y los otros términos por el otro, esta es la función de demanda total allá de las funciones. Ahora, la pregunta, ¿esto es cierto? Bueno, cuidado, porque esto es lo que vamos a ver ahora. Si uno entra en el parcial y responde sí, la función de demanda total, o sea, la función de la suma de las dos, de Benito y Antonio, es esta. Bueno, cuidado, hay que ver a qué rango de precios, porque esto es válido siempre que en el rango de precios que esté analizando existe una demanda por Antonio y existe una demanda por Benito. Quizás esto no es cierto. Quizás en un determinado rango de precios, uno de los dos se va del mercado. Y eso es lo que vamos a ver acá en la gráfica. O sea, acá se hizo a propósito, trabajó con puntos particulares, este es el precio para los dos, ¿sí? Esta es la demanda de Antonio y esta es la demanda de Benito. ¿Y qué fuimos ensayando? Precio de 0, precio de 10, precio de 20, así hasta el precio de 100. ¿Ok? 45, 49, algunos precios claves en este caso particular. Veamos una cosa. Si yo sumo, es simplemente ante cada precio, es lo que decíamos hoy, cuántas lapiceras demanda Juan Pedro y Pablo, o acá es cuánto demanda este bien Antonio y Benito. Bueno, es muy simple. Cuando es gratis, este demanda 100, este demanda 200, total demandan 300, ¿no? Que es seguramente... Uy, perdón, me fue el diablo. Que es lo que va a decir acá, ¿sí? Si esto es gratis, este señor demanda Antonio demanda 100, si es gratis, este demanda 200. Si esto es gratis el total, este demanda 300. ¿Okay? Es básicamente ensayar distintos puntos de la función demandante de precios. Si el precio es 10, bueno, Antonio demanda 80, Benito 180, el resultante es 260. ¿Tá? Esto es bastante simple. Ahora, acá hay un problema. Hasta el rango de 0 a 50 en esta tabla, está todo bien, porque los dos tienen cantidades positivas, llegando al extremo en donde cuando el precio es 50, Antonio no demanda nada, y Benito demanda 100. La suma da 100. ¿Ok? Ahora, ¿qué tenemos acá? Cuando el precio supera 50, concretamente, por ejemplo, está puesto en la tabla de 51, acá, ahí está. Cuando es 51,
Matemáticamente la función de demanda de Antonio da que consume -2 y la de Benito consume 98. Entonces acá tenemos un problema, porque acá tenemos una respuesta negativa de Antonio y sabemos que microeconómicamente no tiene sentido en lo que estamos viendo ahora. Entonces, si yo hago la suma algebraica, me va a dar que la suma global es 96. Pero la respuesta, si esto es parte de la demanda agregada, es no. La respuesta es 98. Cuando el precio es 51, en este mercado solamente participa Benito. Esto no lo considero, aunque matemáticamente me dé bien. Y lo mismo pasa para tramos superiores a 50 hasta 100, donde en 100 se hace 0 Benito también. O sea, en otras palabras, de 51 a 100, el único que demanda es Benito. Y Antonio no me interesa. ¿Ok? Entonces, esta no es la función de demanda agregado que matemáticamente es, sino que replica la de Benito. ¿Ok? Entonces, es lo que vamos a ver con el gráfico de funciones. Miren, parece difícil, pero no está difícil. Acá tenemos una primera función, que va cuando el precio es 50 se hace 0, y cuando las cantidades son 100, son 100. Perdón, cuando el precio son 0, las cantidades son 100. Es la de Antonio, ¿eh? Es la que estamos viendo acá. Cuando es gratis, Antonio demanda 100. Cuando llega a 50, Antonio no demanda más. Y después tenemos a Benito, que es esta otra función. Cuando es gratis, demanda 200. Y cuando el precio llega a 100, ya no demanda más. Este que está acá es Benito, y este que está acá es Antonio. ¿Estaba bien hasta ahí? Dos funciones de demanda lineal tradicional. ¿Sí? Ahora, si yo sumo matemáticamente, va a pasar que es esta línea, esta función de demanda. Claro, cuando estamos en el rango positivo para los dos, no hay drama. Esta función me dice lo que realmente pasa. O sea, vamos al caso extremo. Cuando el precio es 0, cuando es gratis, Antonio demanda 100, Benito demanda 200, suma total 300. La función agregada que me da matemáticamente tiene sentido. El problema pasaba acá. El problema, si escuchan de fondo un motorcito, es, bueno, ahora en primavera se corta bastante el pasto, están cortando el pasto acá cerca de casa. Bueno, el problema empieza cuando es mayor de 51. ¿Sí? Cuando estamos en mayor de 51, tenemos un problema. Porque esta función de demanda que acá se hizo punteada, ¿qué me está diciendo? Me está sumando esta demanda, que acá en realidad se hace negativa, viene por acá. ¿Sí? Con esta demanda. O sea, en este tramo, Antonio en realidad matemáticamente, si yo proyecto la función de demanda, está en un cuadrante donde hay una parte negativa. Con esta, de Benito. Entonces la resultante me da esto. Pero no tiene sentido, insisto, porque yo estoy sumando un señor que quiere consumir entre 50 y 100, y otro que, no, ya está, no quiero consumir, me da negativo matemáticamente. Entonces esto no tiene sentido. Y esto no tiene sentido, por eso está punteada. La demanda global es solamente la de Benito. Entonces, conclusión, respuesta. ¿Cuál es la demanda global o agregada de este mercado compuesto por Antonio y Benito? Es así y después así. Queda quebrada. ¿Por qué? Porque entre 0 y 50 tienen sentido que estén la demanda de los dos agregadas. De 51 a 100 solamente queda la de Benito. Y la de Antonio no me interesa. ¿Okay? Ese es un poco... la conclusión del ejercicio. Esto es lo importante que quiero que retengan. Después del inciso B, dice qué pasa si agrego con un conjunto de personas, y bueno, nada, no quiero perder más tiempo, no sé qué hora es, Pablo. Quería llegar a esa intuición. Pero es básicamente cambiar las cantidades, porque en realidad ya no está Benito y Antonio, sino que hay muchas personas como Benito y muchas personas como Antonio, y donde acá lo que hice fue multiplicar esa nueva situación para los n cantidades, que ya no me acuerdo cuánto eran, creo que eran 2000. Propongo esto, de última, la próxima clase, Pablo y alumnos, retomamos esto. Lo que queríamos era dejarle el mensaje que una vez a partir de una función de demanda individual se pueden sumar, se pueden agregar, y tengo una función de demanda del mercado, pero cuidado atento, porque matemáticamente esas funciones de demanda lineales hay que ver en qué rango de precios son relevantes para los agentes o consumidores que estoy sumando. Ese es el mensaje. Digo, para la próxima clase, retomamos en todo caso este punto, para refrescarlo, y vemos un ejemplo más del consumidor con dotaciones, y ya terminaríamos esta guía. Yo abriría, si no hay dudas sobre esto, que insisto, lo podemos volver a ver la clase que viene, abriría preguntas para esto, para la autoevaluación, para lo que sea. ¿Te parece, Pablo? Dale. Bien. ¿Hasta qué punto el práctico 3 entra en la autoevaluación?
por lo que tengo entendido, entra hasta lo que vimos la clase pasada. Sí, Adriana, puede quedar quebrada. Acá Adriana dice, en introducción lo vimos con 3 y nos quedaba quebrada en 3 porque se pasaban a negativos en diferentes precios. Sí, si vos lo tenés que analizar es en los distintos rangos de precios, si están presentes o no los consumidores, básicamente. También puede ser que no quede quebrada nada, porque para un determinado rango de precio que a vos te interesa analizar, están presentes siempre los mismos consumidores, con lo cual no queda quebrada. ¿Okay? Pero puede haber no solamente un quiebre, puede haber 3, puede haber muchos quiebres, efectivamente, sí. Acá ahora la pregunta, ¿a qué hora el lunes cierra la autoevaluación? Tengo entendido porque por lo general cierra a las 12 del mediodía. La primera autoevaluación se extendió hasta las 18. Igualmente eso va a estar publicado en la actividad de la autoevaluación a partir del día viernes cuando se conecten, hasta qué hora está disponible. ¿A qué hora se habilita? A la misma hora creo de la vez pasada. A ver. Que parece que fue a las 12 de la noche, no me acuerdo a qué hora fue. Ahí me fijo. Yo no lo recuerdo, pero ¿no es el día entero cuando arranca? No me acuerdo. Ahí, autoevaluación número 2. Adriana dice, creo que es 0 horas. Sí, para mí también, Adriana, pero no me acuerdo. Ahora, a ver, Pablo, si puedes chequear. Cierra el 21 de septiembre al mediodía. Sí, pero ¿cuándo abre? Abre a las 00, o sea, el primer minuto del ¿no? ¿No es así? Sí, a las 00 del 18 de septiembre, dice. Claro, en el primer minuto bueno, el primer segundo, el primer instante. Tomás dice, ¿cuántas oportunidades tenemos? Hay 2 intentos, dice Lara. Sí, hay 2 Estamos intentos. siempre hablando de sí. la autoevaluación. Perdón, Pablo, te interrumpí. No, que estoy justamente leyendo, dice, contarán con 2 intentos, al finalizar el intento tendrán una retroalimentación que les indicará la puntuación y cuáles fueron los ítems en los que se equivocaron y en cuáles acertaron. Una vez cerrado el cuestionario al mediodía, accederán además a una retroalimentación que les informará las respuestas correctas. Sí, hay 2 intentos, obviamente no son obligatorios hacer los 2, pero les sirve para practicar. Lo que tiene el segundo intento es que no son las mismas preguntas que el primer intento, son preguntas parecidas, o por ahí cambia un dato o algo. Martu pregunta, repasé el TP y no entendí el punto 8 de dotaciones. Justamente es dotaciones lo que vamos a ver la clase que viene. En dotaciones ahí, el punto 8, si no me equivoco, es armar la restricción presupuestaria. Esto que te decía, no tiene tanta cantidad. Cada vez que empiezo a hablar, arranca la máquina y corta el pasto. Les pido disculpas. Que no es, decía Martu, no es que uno tiene plata en el bolsillo, sino tiene una dotación. Tiene tantas figuritas que tienen distintos valores esas figuritas. Y uno después, lo que vamos a ver la clase que viene es actuando en quiero consumir algunas de esas figuritas y otras cambiarlas con otro. Entonces tengo una suerte de ingreso real en función a esas distintas dotaciones. No sé si apuntas a eso, Martu. El 8 es presentar las dotaciones y cómo construís, que lo explicó Pablo muy bien, cómo construís cómo construir la restricción presupuestaria. Antirana me dice, quédate tranquilo, Juan Pedro, que no se escucha la cortadora. Ok, me molesta a mí nomás. Gracias. María Noel, la parte práctica del parcial va a ser la misma orgánica de las autoevaluaciones. No entendí eso, la misma parte orgánica que vendría a ser. Me perdí ahí. Martu, ahora volvemos. Si querés vemos de nuevo el ejercicio 8, pero básicamente era armar la restricción presupuestaria de dotaciones. No sé si por ahí, Pablo, lo querés repasar o lo repasamos cuando veamos la clase que viene dotación, con la elección. Si querés veámosla ahora, digo, porque por ahí puede ser alguna pregunta de la autoevaluación. Sí, Para que le quiero responder a María Noel, ¿qué sería, María Noel? La parte práctica del parcial va a ser la misma orgánica de las autoevaluaciones.
como Dinámica. centrada en eso, Claro. calculo, dice Adriana. No sé si Adriana completa lo de María Noel o es otra cosa. Ahí me perdí un poquito. No, o sea, yo preguntaba respecto, o sea, si va a ser del mismo modo en cuanto al estilo, digamos. Que sea opción múltiple donde vos tengas que elegir la respuesta correcta con algún número o algo. Claro, así o casilleros para completar respecto a un Sí, ejercicio. Puede ser, sí, todavía no lo tenemos todo definido, puede que haya un poco de opción múltiple, puede que tengan que completar un casillero vacío, que tengan que hacer una cuenta ustedes en sus cuadernos y la respuesta anotarla, o sea, completar, como decía, un casillero vacío, sí. Puede ser un poco más amplio que la autoevaluación. Ah, bien, gracias. básicamente lo principal es, o lo más habitual, es una opción múltiple o un casillero vacío donde uno tiene que tipear algo, digamos, básicamente, en la respuesta. Claro. No creo que No sé, sea Pablo. que tengan que graficar, hacer un gráfico, sacarle una foto, subirlo, digo, eso me parece que implica unas dificultades técnicas, no creo que hagamos algo de eso. Ah, ok. Porque ellos han tenido otras materias eso, ¿no? ¿Les ha Sí, digo, pasado? además también el sistema te lo permite, digo, como que ellos podrían subir una foto o algo, para algún gráfico. Sí, Bien. pero no creo que lo pidamos. Juan Cruz pregunta, profe, ¿en la teoría hay que escribir o va a ser multiple choice en el parcial? Supongo que es lo mismo que dijo recién la otra María Noel. Adriana, por las dudas, si van a poner gráficos, con macro tuvimos problema con eso, algunos no veíamos los gráficos. No veíamos, Adriana, ¿en qué sentido? ¿Por el tipo de dispositivo que usaban? Por ejemplo, uno lo mira por el teléfono y el gráfico queda cortado, algo así, ¿o no lo veían por algo más? Por las dudas, para que lo prueben. Gracias, Adriana. Quedaba lo de Martu, lo de dotaciones, si querés lo repasamos, pero seguimos Dale. respondiendo preguntas. Adriana sigue. Por las dudas, para que lo prueben, yo siempre lo hice en la compu y no los veía. Ok, no sé. Tal vez por el navegador, sí, quizás. No lo sé, eso es la definición. La U24, no lo sé, Pablo, por ahí lo sabés, si tiene algún formato de tipo archivo o por ahí el famoso, es como eso, ¿cómo se llama? 16.4, no sé, debe ser algo... no me acuerdo cómo las pantallas. Tal vez por el navegador. Sí, no lo sé, Adriana, pero vamos a tratar de que no pase nada de eso, obviamente. No va a pasar nada de eso. Me ofrezco por si quieren hacer alguna prueba, te agradecemos. Gracias, Adriana, muchas gracias. Tomamos tu ofrecimiento. No creo que haga falta, pero cualquier cosa te avisamos. Desde ya, muchas gracias. Creo que no hay más. Vamos a lo de Martu. Pablo, tenés ahí Dale. abierto el... Eh, Creo que respondimos... sí, Martu tenía unas dudas con la tabla. Ella hace referencia más que nada a la resolución, no a la presentación que tenemos nosotros, sino a la Fíjate si lo puedes compartir y por ahí Sí. Martu, que abra el audio Martu y ya se ponga a comentarlo. Fíjate si lo podemos poner en pantalla. Ahí estoy con... Yo lo que no entendí Sí. es la tabla, onda, ¿qué fue lo que se reemplazó para llegar, o sea, qué representa A, B y lo que sería las otras dos B que quedan? Eso solo es como que no me quedó claro. Esta es una tabla, Martu, donde tenés, bueno, recordemos que el ejercicio 8 teníamos a Lorenzo, que en vez de tener un ingreso monetario tenía dos bienes, A y B, que contaba con 50 de A y 25 de B. Entonces, y nos daban los precios de los bienes, que eran de 5 para A y 4 para B. En primer lugar nos pedía cuál era el valor de la dotación. Y representemos formalmente la recta presupuestaria de este individuo, grafíquela. Entonces primero calculamos el valor de la dotación, que era multiplicar las dotaciones que tenía Lorenzo, los 50 cantidades de A por su precio, más las 50 unidades de B por su precio, y nos daba que el valor de la dotación de Lorenzo era 350. Con eso nosotros podíamos expresar, hacer una especie de restricción presupuestaria, donde ahora el 350 no es el ingreso monetario, sino el valor de la dotación, y que eso iba a ser justamente igual a lo que consuma el bien A por su precio, que es 5, más lo que consuma el bien B por su precio.
y de ahí despejábamos esta primera restricción presupuestaria. En esta tabla, que ustedes ven acá en pantalla, lo que tienen es diferentes cantidades de B que van creciendo, y cómo se va comportando cada restricción presupuestaria. Pues, si recuerdan, el inciso B y el inciso C nos planteaba que había un cambio, ya sea en las dotaciones que tenía Lorenzo o en alguno de los precios, y teníamos que calcular nuevas restricciones presupuestarias. Entonces, cuando la cantidad que tiene Lorenzo, o que consume Lorenzo de A es 0, lo que va a consumir de B va a ser 87,5. Y así construía la primera restricción presupuestaria. Nosotros en la presentación no hicimos esta tabla, sino que lo vimos directamente gráficamente. Pero no sé bien, Martu, cuál es la duda que tenés sobre la tabla. Por ejemplo, el 112,5, ¿de dónde sale? Porque la gráfica lo entendí, pero no sé Sale de la segunda... si se ubica así siempre o no. El 112,5 sale de la segunda restricción. Fíjate que el inciso B nos dice, muestre cómo se mueve la recta presupuestaria ante un aumento de 20 unidades en la dotación del bien A. Por ejemplo, si la dotación del A fuese de 70 unidades en lugar de las 50. Ahora, como Lorenzo antes tenía 50 unidades del bien A, y ahora tiene 70, porque aumentó en 20 su dotación, va a cambiar el valor de su dotación. El valor de su dotación ahora va a ser de 450. Antes era de 350 y ahora es de 450. Con este 450 podemos construir una nueva restricción presupuestaria y llegamos a esta forma. 112,5 menos 1,25 por A. Que, a ver, eso por ahí lo podemos ver acá. Ahí. Cuando Lorenzo tiene ahora 20 unidades más del bien A, la dotación es de 70 y el valor de la dotación es de 50. Con ese valor de la dotación construimos la nueva restricción presupuestaria donde nos dice que lo que consuma de A por su precio más lo que consuma de B por su precio tienen que ser igual al valor de su dotación. Y de ahí despejamos la nueva regla presupuestaria. Y por eso nos da 112,5. Pues ahora, cuando Lorenzo consuma 0 de A, va a poder consumir como mucho 112,5 de B. Y eso lo ves gráficamente como un desplazamiento hacia arriba de la recta presupuestaria. La línea negra era la recta presupuestaria original, cuando tenía una dotación de 50 del bien A y 25 del bien B. En cambio ahora la recta color celeste va a ser la nueva restricción presupuestaria, como resultado de que aumentó el valor de la dotación de Lorenzo en 20 unidades del bien A. No sé si se entendió. Bueno, listo, gracias. Gracias, era eso. Era eso, sí. Y lo mismo con las otras tablas, con el resto de las columnas de la tabla. En la tercera columna de la tabla, en la cuarta columna, que es la última restricción, lo que pasa es que ahora no cambia la dotación de Lorenzo, sino que lo que cambia es el precio del bien A. Aumenta a 7. Entonces, ¿qué pasa? Como Lorenzo tiene una dotación de A, tiene cantidades de A, lo que va a aumentar es el valor de la dotación. Y justamente aumenta el mismo valor. Su ingreso monetario en términos, como una forma de decir, va a ser 450, va a ser el mismo, pero la relación de precios va a ser distinta. Bien, sí, eso es muy útil, decía lo de las figuritas o cualquier otra digamos, situación que uno puede tener donde no hay un ingreso, digamos, con una determinada unidad de cuenta, sino con un determinado conjunto de bienes. Uno lo puede pensar en cualquier contexto. Eso se va a usar mucho. Los que siguen después la carrera de economía, por ejemplo, en comercio, pueden pensar que esos dos consumidores en realidad son dos países y tienen dotaciones de bienes distintos que intercambian a través del comercio internacional con otro país, y entonces, bueno, depende qué dotación tenés y cómo es la evolución de los precios y cómo se determinan esos precios, puede cambiar bastante tu situación. Contesto 2 o 3 más. Lucía, sí. El punto 16 lo dejamos para la clase que viene, efectivamente, sí. Esa es la idea. Es esto que dijo, retomar de donde están charlando Martu y Pablo,
y avanzar con la elección en sí. Juan Cruz dice, profe, la máxima utilidad se consigue cuando la utilidad marginal es 0. No sé por qué lo pregunto, o sea, a ver, que la utilidad marginal sea 0 es efectivamente, si vos consumís un poco más del bien, no te da satisfacciones. Si tenemos las curvas de utilidades habituales que vimos en clase, y había esa lógica de continuidad, y la utilidad marginal tenía esa situación decreciente, llegaba a un punto que se hacía 0, efectivamente sí, ahí encontrabas en ese consumo, en ese último punto de consumo, que la utilidad marginal se anula, se hace 0, o pasa el tramo de 0 de los positivos a los negativos, estabas en una situación de utilidad máxima. ¿Sí? ¿Qué más? No sé si me estoy comiendo alguna pregunta. A ver. Voy para atrás. Hay otra consulta, Martu, que vos tenías de ejercicio 7, ¿puede ser? De cómo graficar la restricción presupuestaria cortada en el ejercicio 7. ¿Estás ahí, Martu? Se fue Martu. Genial, gracias. Puso, se habrá ido quizás. A ver. No, parece que se fue Martu. Sí. Ok, bueno, saludamos a Martu. Adriana, fíjense si tienen el JavaScript activado o actualizado. Capaz por eso no lo cargan los gráficos. O en relación a lo que decía hoy Adriana, que no se veían bien los gráficos que se ofrecía para colaborar como tester, por decirlo de alguna manera. Y a Jeffy le dice, Adriana, quizás no tenés el JavaScript. Desconozco, por ahí Pablo sabe un poquito más de estas cosas. Puede ser que sea algo de eso, sí. Bueno, alguien más que se fue. ¿Algo más, chicos? 39. Saludos a los que se van retirando. No sé, o esperamos un rato, Pablo, por ahí alguno Sí, se le ocurre esperemos un algo rato por dentro. si hay alguna otra duda. Igual tienen el foro para hacer consultas de acá al viernes durante el finde y a diferencia de lo que hacemos siempre de poder tratar esto en clase, vamos a tratar de contestarlo directamente en el foro como para que lo puedan ir bien. Sí, sí. O sea, el foro es dinámico en el sentido de leemos y debemos responder. Lo que no queremos hacer el hábito de que por ahí uno se queda con... O sea, sáquense todas las dudas acá, eso queremos decir. Por ahí uno se queda con la idea, bueno, no pienso tanto las preguntas, después voy al foro, y por ahí tenemos el foro cargadísimo de consultas 2 minutos antes que sea, por ejemplo, un parcial, por ejemplo, una autoevaluación. Entonces, usen este espacio para evitar el foro. Digo. Pero no quita que uno va a estar estudiando y después tiene alguna duda, la plantea ahí. Bueno, más gente sigue saludando. Pedro, saludos, profes, gracias. Milagro, gracias, saludos. María Noel, gracias, profe, saludos para ustedes. Para la otra María Belén también, hay varias María Belén, si no me equivoco. Felicitas, gracias, de nada. Camila, gracias, nos vemos el martes, cómo no. Bueno. Gracias. Honorio, gracias. Saludos, Honorio, que te vaya bien. Carolina, gracias, saludos. Bueno, me parece que Vamos terminando, sí. es el efecto, se prendieron las luces, se acabó. Hay que salir todo. Gracias, Valentín, gracias. Gracias. Que descansen después del test y a seguir estudiando. Cualquier cosa nos escriben. Octavio, gracias, nos vemos el martes. Saludos, Octavio. Jerónimo Moreno, gracias, profe. Nos vemos el martes. Están todos, me parece, en estancia de saludos.